El golpe más sucio en la historia del boxeo. Marco Antonio Barrera atacó a traición a Juan Manuel Márquez cuando estaba indefenso en la lona, en una acción que dividió para siempre al boxeo mexicano y que hasta el día de hoy genera polémica. Lo que pasó después de ese momento cambió el destino de ambos peleadores para siempre, y la verdad detrás de este escándalo te va a dejar sin palabras. Quédate hasta el final porque te voy a revelar la confesión más impactante que Barrera hizo años después sobre lo que realmente pensaba en ese momento, y por qué se negó rotundamente a darle la revancha a Márquez cuando todo México la pedía a gritos. La noche del 17 de marzo de 2007 en Las Vegas prometía ser histórica. Dos leyendas del boxeo mexicano estaban a punto de enfrentarse en el Mandalay Bay en una guerra que había sido postergada durante años. Marco Antonio Barrera, el baby-faced assassin convertido en veterano de 1000 batallas, defendía su cinturón superpluma del CMB contra Juan Manuel Márquez, el dinamita que había demostrado ser uno de los boxeadores más técnicos y explosivos de su generación. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para presenciar uno de los momentos más controvertidos y vergonzosos en la historia del deporte de los puños. Una traición que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva del boxeo mundial. La tensión se podía cortar con un cuchillo desde las primeras horas de la noche. Ambos peleadores habían llegado al límite de peso de 130 libras, pero las diferencias iban más allá de los números en la báscula. Barrera, con 33 años y un récord de 63 con 4 y 45 knockouts, representaba la experiencia y la astucia de quien había peleado contra lo mejor del mundo. Márquez, de 33 años también, pero con un récord de 47 con 3 derrotas y una victoria. Era la encarnación de la técnica pura y la precisión quirúrgica. El ambiente en el casino era eléctrico. Miles de mexicanos habían cruzado la frontera para presenciar esta batalla fratricida que enfrentaba no solo a dos boxeadores, sino a dos estilos completamente diferentes de entender el boxeo. Barrera había conquistado títulos en 4 divisiones diferentes. Había protagonizado la trilogía épica contra Eric Morales y había demostrado ser un guerrero nato. Márquez, por su parte, había dibujado obras de arte arriba del ring. Había peleado 2 veces contra Manny Pacquiao en combates que habían redefinido el concepto de drama deportivo. Cuando sonó la campana del primer round, ambos guerreros salieron a imponer su estilo. Barrera, fiel a su naturaleza agresiva, buscaba la pelea en corta distancia, utilizando su famoso gancho izquierdo tanto al cuerpo como a la cabeza. Sus manos se movían con una velocidad que desafiaba su edad y la cantidad de castigo que había recibido a lo largo de su carrera. Márquez, más calculador, establecía su ritmo con un jab científico, midiendo la distancia perfecta para soltar sus devastadores derechazos. Los primeros rounds fueron una exhibición técnica de alto nivel. Barrera parecía haber encontrado la fuente de la juventud, moviéndose con una agilidad que recordaba sus mejores días contra Naseem Hamed. Sus combinaciones eran crisp, precisas, y cada vez que Márquez intentaba establecer su ritmo, Barrera lo interrumpía con ráfagas de golpes que mantenían al dinamita fuera de balance. La multitud rugía con cada intercambio. En las primeras filas se podían ver rostros conocidos del boxeo mundial, todos conscientes de que estaban presenciando algo especial. Los números de CompuBox reflejaban una pelea increíblemente pareja. Ambos peleadores lanzaban prácticamente la misma cantidad de golpes, con diferencias mínimas en conectividad. Durante los primeros 6 rounds, Barrera parecía estar ejecutando el plan de juego perfecto. Su jab izquierdo encontraba consistentemente el rostro de Márquez, y cuando lograba acortar la distancia, sus ganchos al cuerpo hacían suspirar al dinamita. Era el Barrera de las grandes noches, el que había sometido a Prince Naseem y había intercambiado cañonazos con Morales en esas peleas legendarias. Márquez, sin embargo, no era cualquier rival. Con cada round que pasaba, iba descifrando el código de Barrera. Sus ajustes eran sutiles pero efectivos. Comenzó a usar más su derecha en lead, algo inusual en él, y empezó a encontrar espacios para sus uppercuts cuando Barrera se agachaba para lanzar sus ganchos al cuerpo. Pero fue en el 7º round cuando la historia de esta pelea, y posiblemente del boxeo mexicano, cambió para siempre. Márquez había encontrado su ritmo. Sus derechazos comenzaron a conectar con una precisión quirúrgica en la barbilla de Barrera. El sonido de los impactos resonaba por todo el Mandalay Bay.
Barrera, que había dominado los primeros rounds con su velocidad y agresividad, comenzó a tambalear. Sus piernas, que lo habían llevado a través de tantas guerras, empezaron a fallar. La multitud se puso de pie cuando Márquez conectó una serie devastadora de golpes de poder. Barrera se encontró contra las cuerdas, recibiendo un castigo brutal. Sus ojos comenzaron a vidriarse y por un momento parecía que el final estaba cerca. Los comentaristas de HBO gritaban describiendo la paliza que estaba recibiendo el campeón. Pero entonces, en un momento que quedaría grabado para siempre en la historia del boxeo, Barrera encontró fuerzas de donde no las tenía. Con la desesperación del guerrero que se niega a ser derrotado, lanzó un derechazo perfecto, un golpe nacido de la pura voluntad de supervivencia. El puño de Barrera conectó justo en la barbilla de Márquez con una precisión milimétrica. El sonido del impacto fue diferente, más seco, más definitivo. Las piernas del dinamita se doblaron instantáneamente, y su cuerpo se desplomó hacia la lona como un edificio que se derrumba. Era un knockdown perfecto, incuestionable. El tipo de knockdown que aparece en las compilaciones de los mejores momentos del boxeo. Pero entonces ocurrió lo impensable. Jay Nady, el árbitro de la pelea, en una decisión que sería analizada y criticada durante años, gritó: «No knockdown», resbaló. Las palabras del árbitro resonaron por todo el arena como una bofetada a la realidad que todos habían presenciado. Y fue en ese momento de confusión, en esos segundos de caos, cuando Marco Antonio Barrera cometió el acto que lo perseguiría para el resto de su carrera. Viendo a Márquez todavía en la lona, con los guantes tocando el canvas, Barrera se acercó y lanzó un golpe directo a la cabeza de su rival indefenso. No fue un golpe accidental, no fue un reflejo involuntario, fue un acto deliberado, calculado, una traición a todas las reglas no escritas del boxeo. La multitud estalló en una mezcla de voz y gritos de indignación. En las repeticiones de televisión, la imagen se veía aún peor. Márquez completamente vulnerable, y Barrera aprovechándose de esa vulnerabilidad de la manera más deshonrosa posible. Jay Nady, quien ya había cometido el error de no reconocer el knockdown, ahora tenía que enfrentar una segunda decisión crucial. Sin dudarlo, le quitó un punto a Barrera por golpe ilegal. La ironía era cruel. En lugar de recibir crédito por un knockdown legítimo, Barrera ahora estaba siendo penalizado, convirtiendo lo que debería haber sido un round de 10-8 a su favor en un desastroso 10-8 para Márquez. El séptimo round terminó con un intercambio brutal de golpes, pero el daño ya estaba hecho. No solo en las tarjetas de los jueces, sino en la reputación de Barrera y en la integridad de la pelea misma. Los rounds siguientes fueron una montaña rusa emocional. Barrera, consciente de que necesitaba compensar la penalización, salió con una agresividad renovada en el octavo round, pero Márquez había encontrado algo en esa caída, algo que transformó su pelea. Sus derechazos ahora llevaban una intención letal, y cada vez que los conectaba, el rostro de Barrera se deformaba por el impacto. La pelea se había convertido en una guerra de desgaste. Ambos peleadores mostraban los efectos del combate. Márquez tenía un corte sobre el ojo izquierdo que sangraba profusamente, mientras que Barrera tenía el rostro hinchado y marcas rojas que testimoniaban el poder de los derechazos de su rival. En el noveno round, la intensidad alcanzó niveles sobrehumanos. Los dos mexicanos se pararon en el centro del ring e intercambiaron bombas como si sus vidas dependieran de ello. Cada golpe era lanzado con la intención de terminar la pelea y la multitud rugía con cada intercambio. Las estadísticas de CompuBox mostraban algo extraordinario. Después de 9 rounds, ambos peleadores habían lanzado prácticamente el mismo número de golpes, con una diferencia de apenas 1. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, reflejándose mutuamente en intensidad y volumen. En el 10º round, Márquez encontró su mejor momento desde el 7º round. Sus derechazos comenzaron a conectar con una frecuencia alarmante, y Barrera, quien había mostrado signos de cansancio, se vio obligado a cubrirse más de lo que había hecho en toda la pelea. El dinamita había encontrado una segunda vida, y cada golpe que conectaba parecía drenar un poco más de energía del campeón. El 11º round fue el momento de la verdad para ambos guerreros. Barrera, sabiendo que posiblemente iba perdiendo en las tarjetas debido a la penalización del 7º round, salió como un hombre poseído.
Sus ganchos izquierdos encontraron nuevamente su objetivo, y por momentos pareció que había recuperado el control de la pelea. Pero Márquez no había llegado tan lejos para rendirse ahora. Respondió con una serie de combinaciones que dejaron a Barrera tambaleándose nuevamente. La sangre comenzó a fluir del rostro del campeón, mezclándose con el sudor y creando una imagen que definía perfectamente la brutalidad de esta guerra. Cuando sonó la campana del round 12, ambos peleadores sabían que habían dado todo lo que tenían. Se abrazaron en el centro del ring con un respeto que contrastaba dramáticamente con la controversia del séptimo round. Habían protagonizado una de las peleas más intensas y dramáticas en la historia del boxeo mexicano. Pero la controversia estaba lejos de terminar. Los jueces Doug Tucker, Patricia Morse-Jarman y Paul Smith tenían en sus manos una de las decisiones más difíciles de sus carreras. ¿Cómo puntuarían una pelea tan pareja, marcada por un knockdown no reconocido y una penalización controvertida? Cuando Michael Buffer se acercó al micrófono para anunciar la decisión, el silencio en el Mandalay Bay era sepulcral. Decenas de miles de personas, tanto en el arena como frente a sus televisores, contenían la respiración. Ganador por decisión unánime y nuevo campeón. La multitud estalló antes de que Buffer pudiera terminar. Juan Manuel Márquez había ganado el título superpluma del CMB, pero las tarjetas de los jueces generaron una controversia aún mayor que el incidente del séptimo round. Para una pelea que había sido tan pareja, que había sido tan competitiva, esas tarjetas parecían un insulto a lo que todos habían presenciado. Barrera y su equipo se sintieron traicionados no solo por el árbitro, sino ahora también por los jueces. En la entrevista post-pelea, Barrera no pudo contener su frustración. Estos no eran jueces de boxeo, eran jueces de fútbol. Como buen deportista reconozco el esfuerzo de Márquez, pero como boxeador no puedo pelear ante un rival, ante los jueces y ante el árbitro. Sus palabras resonaron por todo el mundo del boxeo. La controversia del knockdown no reconocido, combinada con las tarjetas aparentemente sesgadas, había creado una tormenta perfecta de polémica. Márquez, por su parte, ofreció inmediatamente una revancha, reconociendo la valía de Barrera y la cercanía de la pelea. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esa revancha nunca llegaría, y la razón sería tan controvertida como la pelea misma. Años después, en una confesión que sorprendió al mundo del boxeo, Nacho Beristain reveló por qué nunca se dio la revancha. Barrera había rechazado categóricamente darle esa oportunidad a Márquez, alegando que no quería hacer más rico a su rival a costa de su nombre. Pero la confesión más impactante llegaría mucho después, cuando Barrera admitió en el podcast Un Round Más la verdad sobre el golpe ilegal. Ni le pegué, le hubiera dado un buen putazo, y la verdad hubiera dicho, está bien, me agandallé, pero ni lo rocé, es lo que más coraje me da, que no pude ni recetarlo bien. La pelea entre Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez del 17 de marzo de 2007 quedó grabada para siempre como una de las más controvertidas en la historia del boxeo. Un knockdown no reconocido, un golpe ilegal que dividió opiniones, tarjetas de jueces cuestionables y una revancha que nunca llegó. Todo combinado en una noche que demostró que en el boxeo, la controversia y la grandeza a menudo van de la mano. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.